con la oración que creo que tendrán todos ustedes del año jubilar de la misericordia, la oración que ha escrito el Papa Francisco para este año. La leemos todos juntos. Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordioso para el Padre del cielo y nos has dicho que quien te ve lo ve también a él. Muéstranos tu rostro y obtenemos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero y a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en la criatura. Hizo llorar a Pedro luego de la traición y aseguró el paraíso al arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana. Si conocieras el don de Dios, tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia, sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la Iglesia sea el rostro visible de Cristo, su Señor, resucitado y glorioso. Tú has permitido que también tus ministros fueran revestidos de divinidad, para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu Espíritu y conságranos a todos su función, para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a quien vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tardes. Nos encontramos hoy en la Iglesia del Hospital de la Santa Caridad para celebrar la tercera sesión del Seminario de Estudios Laicales, que lleva, como saben ustedes, por nombre Miguel Mañana. Estamos ya en la sexta temporada, en la sexta época del seminario, en este año 2016. Esta tarde, gracias al ofrecimiento que la Santa Caridad nos hizo de su casa, vamos a tener la oportunidad, junto con los compañeros que me acompañan en la misa, de poder entrar en el misterio de la belleza de la misericordia y podernos encarnar también en algunas de las obras de misericordia que quizás, por lejanas y ocultas, pues están menos al lado nuestro. Hoy el título de la sesión lleva por nombre La belleza de las obras de misericordia, una mirada nueva. Para ello me acompañan en la misa, a mi derecha está la hermana Pilar Azcárez de Prieto, que es misionera, mercedaria de misionera de Verde, ¿lo digo bien? Ahora sí, y vicepresidenta de la Conferencia de los Religiosos Sevillanos. A su derecha está Monse Capellas, que es la responsable, junto con Antonio Torres, que está aquí delante nuestra, del movimiento de los focolares en Andalucía. A mi izquierda están dos de los ponentes de esta tarde, el pintor Ricardo Suárez López, que conocen, yo creo que todos ustedes también, igual que al historiador y ambos dos también, profesor de la Universidad del CEU, Manuel Roldán Salgueiro, Manuel Jesús Roldán Salgueiro. Y nos va a moderar el espacio que nos quede de debate al final. Empezamos a las 7:30 y terminaremos sobre las 9. Mercedes León, de la Renovación Carismática. Tanto la Renovación Carismática como el movimiento de los focolares, esta tarde son los que nos han ayudado a desarrollar la sesión con la colaboración de comunión y de oración. Bien, damos paso ya a las ponencias. Van a ser como 10 minutos, un cuarto de hora, un poquito más, pero en torno a eso, a 15 minutos, 20 minutos,
y luego habrá una oportunidad de un pequeño debate. Al final rezaremos, en el reverso del folio que tienen, rezaremos la oración al venerable Miguel de Mañara, y quien lo desee podrá también bajar a la cripta donde están sus restos. Pues te toca, ¿no? Montserrat Capellas. Tenemos el gusto de presentar esta tarde a la hermana Pilar Azcárate, como decía Enrique, misionera mercedaria de Berriz. Ella es vicepresidenta de la Confer Sevilla. Nació en Huelva, estudió licenciatura de Filosofía y Letras en la rama de Pedagogía y es licenciada además en Psicología Clínica en la Universidad de Madrid. Diplomada en Teología Pastoral por la Universidad Pontificia de Salamanca. Desarrolló sobre todo su tarea pastoral y profesional en el mundo de la enseñanza y además durante una década estuvo destinada a países de Hispanoamérica. Su vocación la llevó a trabajar siempre en el mundo de los excluidos y de los descartados, especialmente en el campo de la mujer excluida, maltratada, en la prostitución y en las cárceles. En los últimos años desarrolla su tarea pastoral en la cárcel de mujeres en el módulo de Madres de Sevilla, en Alcalá de Guadaira. Es miembro del Consejo Pastoral de la Parroquia de San Vicente, aquí en Sevilla, y está muy relacionado con el mundo cofrade, especialmente en su Huelva natal y aquí en Sevilla con la Hermandad de Santa Genoveva. Pasamos la palabra porque ella nos hablará de las obras de misericordia divinas. Pues muchas gracias, Monse, por tu presentación. Pues la verdad que impresiona estar en esta iglesia para poder hablar, también que es tan emblemática de Sevilla, tan preciosa. Y también me decía una amiga, qué bien acompañada está, los ponentes que nos van a acompañar. Pues yo quiero dar las gracias porque tengo esta oportunidad, ¿verdad?, de poder compartir algo que, esta sencilla reflexión, algo que tanto amo y que tanto quiero, como es el mundo de las cárceles, socorrer a los cautivos, que es el tema que me toca. Yo seguiré estos puntos para que no nos perdamos un poco, es decir, ¿por qué estoy yo aquí hoy? ¿Por qué estoy? Algunas reflexiones sobre la misericordia desde el punto de vista de lo que es socorrer a los cautivos. Y lo que es la cárcel, ¿qué es la cárcel? ¿Y qué es visitar a los encarcelados? Un poco de mi experiencia personal en estos años que llevo trabajando y una pregunta, estamos aquí, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir Dios hoy a nosotros en esto de redimir a los cautivos? Es otra obra que tendríamos que hacer. Bueno, pues ya un poco empezamos y digo, empiezo con: venid a mí, bendito de mi Padre, porque estaba preso y me visitaste. Desde estas palabras de Jesús vamos a acercarnos a ella, pues no solo para reflexionar, sino para ver cómo la podemos integrar en nuestras vidas, en nuestra realidad de hoy, en este año de la misericordia, y cómo podríamos nosotros vivirla. Soy mercedaria, ha dicho Monse. Merced nos suena a donación, liberación, cautivos. Va a ser ahora 800 años que Pedro Nolasco, un caballero comerciante y rico, tuvo una intuición, mejor dicho, una llamada de la Virgen, a fundar una orden para la liberación de los cautivos. Eran tiempos en que los musulmanes saqueaban las costas y los llevaban los presos cristianos como esclavos a África. O sea, la horrenda condición de estos hombres que eran víctimas de tremendo tormento. Y entonces aquellos mercenarios, ellos pagaban para liberar a los esclavos y a los prisioneros. Sé que Nolasco perdió toda su fortuna. Otras veces, cuando no podían pagar, pues ellos se cambiaban y entonces entregando sus vidas. Muchos murieron mártires de la caridad más heroica, dar la vida, lo más hermoso, como Jesús. Y ya a mediados del siglo XX, una monja mercedaria de clausura, la mercedaria Margarita María Mastrurana, mi fundadora, profundizando en el carisma mercedario, ve que una esclavitud muy grande de hoy, de nuestros tiempos, que fue el siglo XX,
es la falta de fe, la falta de valores en los que viven muchos pueblos. También lo tendríamos que decir de hoy. A Dios nos faltan los valores, nos falta la fe. Entonces, esta monja desde su vida contemplativa dice que mirando a Dios, a su madre y a la Iglesia, le nace el deseo grande de fundar un instituto. Le hace un anhelo grande de ser misionera. Entonces fundar un instituto mercedario y misionero. Mercedario por su carisma y misionero pues para ir al mundo entero. Somos muy poquitas, pero estamos en los 5 continentes. Para llevar la fe a los que viven sin conocer la buena nueva que nos trajo Jesús, que es la verdadera liberación, que nos muestra que mostrar el rostro misericordioso del Padre Dios. Hoy también hay muchos esclavos. Tristemente la esclavitud sigue existiendo de muy diversas formas. El dinero, la droga, la violencia, y desde ella se llega muchas veces a la cárcel. Desde mi carisma mercedario, estoy también en este mundo de las cárceles, como luego pondré un poco de mi experiencia personal. Estamos en este año de la misericordia, la bula que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha regalado, y nos dice el Papa: es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia, corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. Pues redescubramos un poco, recordemos las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, y hoy subrayamos visitar a los presos, y también está enterrar a los muertos. Recuerdo una película que muchos de ustedes lo han visto, Little Boy, donde él quería aumentar su fe. El niño le pregunta al pastor y le dice: te voy a dar una lista, y la lista era las obras de misericordia corporales, y fue viviéndolo, y con eso se aumentaba la fe. En ella, las obras de misericordia, se nos pide a nosotros ser en el mundo signo vivo del amor del Padre, servir al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades, ir al encuentro de cada persona, llevando la bondad y la ternura de Dios. La misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino es una realidad muy concreta, con la cual Dios, revela su amor, y donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre. Y ya en el mundo de las cárceles, muchas veces nuestros juicios se detienen en la superficie, mientras el Padre Dios mira el interior, el corazón. Por supuesto que la misericordia no es contraria a la justicia, sino que expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, hacia el que ha caído, defendiendo siempre una posterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer. La misericordia no es decir que todo está bien, sino que es mayor de lo que se haya hecho, por más que sea. Con la misericordia y el perdón, Dios va mucho más allá de la justicia. El amor está en la base de una verdadera justicia. Mira, una experiencia muy personal. Yo he comprendido como nunca lo que es la misericordia de Dios en la cárcel. Yo pensaba, si yo, que soy pecadora, que no soy buena, y cuando estoy en la prisión con las mujeres, yo me olvido totalmente de sus delitos y de por qué están allí. Porque sobre todo las amo, las comprendo, siento ternura por ellas, por sus hijos. Y pienso, Dios que sabe cómo somos, y nos sigue amando y perdonando, porque su misericordia es eterna, como nos dice en el Salmo 136, detrás de cada estribillo. Eterna, ¿verdad? Que eterna no quiere decir que no tiene fin y que no termina, sino que nada existiría si Dios no nos estuviera creando y sosteniendo en cada momento con
su misericordia. La palabra de Dios está llena de alusiones de misericordia. Jesús dedica una serie de parábolas para demostrarnos su misericordia. Estamos recordando en estos tiempos de Cuaresma el hijo pródigo, la oveja perdida, la mujer adúltera. Todas estas parábolas están siempre luego llenas de alegría, porque la misericordia es como una fuerza que todo lo vence, que llena de amor el corazón y consuela con el perdón. Recordamos, dichosos los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. Es en esta bienaventuranza, principalmente, donde hay que inspirarse en este año santo para vivir esto de ser misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Un texto clave del profeta Isaías que Jesús nos hace suyo, porque Jesús es el que nos trae la verdadera liberación y dice: el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. Subrayo de nuevo, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. También otro texto dice: este es el ayuno que yo deseo, soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos, romper todos los yugos. Los yugos nos esclavizan y nos llevan a lo que es la falsa felicidad. Y ahora ya entro en lo que es visitar a los encarcelados, ya desde una presencia real, es la que digo. Yo pienso que lo primero que hay que decir es que la cárcel es una realidad muy desconocida para la generalidad de la sociedad. Generalmente se concibe la cárcel como un lugar adecuado para aquellos que se merecen todo tipo de represiones, de privaciones, de castigos, y donde la sociedad ve cumplidos sus más altos deseos de castigo contra las transgresiones de la ley y así tener nosotros una seguridad ciudadana. Así. El Papa Francisco, en su viaje a México, sabéis que visitó la cárcel de Ciudad Juárez, yo vivo en México, y dijo que el problema de la seguridad no se soluciona encarcelando, sino promoviendo una cultura solidaria. Y también dijo: en la capacidad que tenga una sociedad de incluir a sus pobres, sus enfermos o sus presos, está la posibilidad de que ellos puedan sanar sus heridas y ser constructores de una buena convivencia. Sé por experiencia, porque lo vivo, lo difícil que es encontrar un trabajo después de salir de la cárcel. Dificilísimo. Una y otra vez yo voy a la cárcel, voy a otra y otra vez las encuentro. Es muy difícil romper ese círculo. Las encuentro una y otra vez como una espiral. Salen, no pueden trabajar, otra vez, la misma historia. Con frecuencia somos rápidos en juzgar y condenar a las personas. No nos detenemos a descubrir las posibles razones, situaciones y circunstancias por las que han llevado a cometer un delito o vivir inmersos en el mundo de la delincuencia. Hay muchas causas que inciden en el hecho de que existan tantas personas privadas de libertad. Entre las causas puede estar, a veces, la incultura, la pobreza, la marginación, la exclusión social, la no incorporación al mundo laboral, la pérdida de valores, la drogadicción, la corrupción, etcétera, muy largo, porque es con lo que nos encontramos. Lo que conlleva todo eso a introducirse en el mundo tortuoso de la violencia y la delincuencia. Por tanto, es preciso recapacitar sobre aquella frase de Cristo que decía: el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Yo pienso, ¿qué piedra me tirarían a mí? Porque estamos libres, no estamos libres. Pero un poco mi experiencia personal. Yo llevo 16 años yendo a las cárceles. Al principio empecé yendo a un campamento de verano, acababa de llegar de América, y me invitaron a ese campamento, era en Soria, y fui invitada, y aquello me enganchó. Y voy a poner un caso que a mí me enganchó mucho. Cuando veníamos de vuelta del campamento, acabamos de tener una
una Eucaristía muy bonita en un alto de Medinaceli, con un horizonte precioso, Soria, y con las chicas dije, qué precioso horizonte hemos vivido esta tarde. Y aquella chica me contestó, mañana yo veré un muro como horizonte. Entonces comprendí lo que era aquello de horizontes abiertos, que luego diré un poquito lo que es. Al principio, con mi trabajo con la enseñanza, solo era la salida con los padres, con los niños, y ya cuando yo me jubilé, pues ya empecé a ir a la cárcel. Primero fui a la cárcel de Alcalá de Guadaira, al módulo de madre con niños, y luego se abrió el CIN, Centro de Integración Social, entonces sería uno, que también voy a las dos, a que sea uno, a que sería otro. Y la gente me pregunta a veces, ¿y tú qué haces en la cárcel? Cuando vas, ¿qué haces en la cárcel? Y yo siempre les respondo, voy, estoy, escucho, acompaño y sobre todo recibo y aprendo mucho. Esto es muy importante. Luego hay otras cosas. Claro, nosotros hacemos talleres, salidas, campamentos, pero siempre digo, lo verdaderamente importante es la acogida, el que se sientan escuchadas y comprendidas, porque eso es lo que más necesitan, lo demás lo puede dar cualquiera. Ciertamente hay un taller de psicolingüística que da mucho de sí, pues a través del lenguaje, pues salen muchas de sus realidades, se debaten temas, etc. Pero vuelvo a decir otra vez, lo importante es quererle y vivir una relación empática con ella. Yo le doy gracias a Dios por este regalo. Yo sé que redimir al cautivo, pues no lo voy a hacer, que no está en mis manos, ni menos sacar preso de la cárcel, pero sí podemos aliviar y orientar. No podemos quitar esas cosas de las muñecas, en algunos momentos le diré que sí, pero sí podemos quitar otras cadenas. Hay muchas cárceles y muchas esclavitudes íntimas que quizá también nosotros podamos vivir si nos examinamos. Yo voy a la cárcel con horizontes abiertos, que con quien estoy en este mundo de las prisiones. Un pequeñito algo para conocerlo. En 1978, el padre Garralda, soy mucho padre Garralda, un jesuita, fue a sufrir un camellán a la cárcel y entonces vio la terrible realidad de los niños que vivían allí con las madres y estaban allí hasta los 6 años y él ha luchado muchísimo por los niños de las cárceles. Entonces, una organización no tiene la verdad y lo que se dedica principalmente a la integración social de las personas más necesitadas, bien en la cárcel o bien en la drogadicción, etc. Y toda labor, como quien dice, hay un objetivo importante. Está conseguido como dar esperanza a las personas marginadas de la sociedad. Hay que dar esperanza. Intentar facilitarle un acceso pues, a una vida normalizada cuando salen de la cárcel. Y otra cosa muy importante, un poquito lo estoy diciendo de aquí ahora, es concienciar a la sociedad para poder llevar a los ciudadanos los problemas pues, de aquellos colectivos que son tan marginales. Se trabaja también una serie de programas, yo no lo voy a decir. En Sevilla existe un buen grupo de voluntarios jóvenes años de 60, han ido pasando mucho, ya lo van dejando porque se casan con sus trabajos, y estos voluntarios pues sacan todos los domingos, los niños van a las cárceles, los recogen y los sacan al parque o a otros lugares. Luego estamos en el grupo de las voluntarias adultas, aquí algunas. Entonces, nosotros sí, entramos en la cárcel y hacemos otra cosa muy buena. Acompañamos al médico o acompañamos al juicio y así no tienen que ir con la policía al lado. Yo recuerdo, también fue la primera vez que acompañé a alguien que tenía que ir al médico y aquella muchacha me dijo, qué alegría, porque yo tendría que venir con un policía y vengo con ustedes. Yo entraba siempre por la puerta de detrás y ahora puedo entrar con todas las personas y sentarme al lado. Nosotros lo que vivimos esta realidad nos sentimos libres, no sabemos lo que es tener un poco de libertad. Entonces, digo a la Virgen de los Hijos con esta mujer, digo, realmente no nos damos cuenta lo que hay. Luego la estrella para nosotros son los campamentos de verano. Llevamos ya 15, donde ahí van los jóvenes, las madres, los niños, los adultos. Pasamos unos días muy buenos en la cárcel, en las playas de Algeciras y Tarifa. Después también un piso de acogida para cuando las internas salen, las internas se llaman solo a ellas, pues salen de permiso y son extranjeras o viven muy lejos. Entonces,
hay un piso de religiosa que la acoge, Horizonte se hace cargo de todo y ella la acoge y es una maravilla. La es la última pregunta, no la del millón para nosotros. Y dice, ¿y qué nos puede decir Dios hoy a nosotros en esto de socorrer a los cautivos? ¿Qué nos puede decir? Lo primero de todo, al Señor, le pedimos que la misericordia nos impulse a acercarnos a responder al dolor del sufrimiento de nuestros hermanos y muy especialmente los que están privados de su libertad, porque hay muchas cárceles, como decía antes, en la vida actual muchas personas sin libertad de diversas maneras, las personas mayores, las personas enfermas, hay muchas visitas que hacer. Entonces, porque nos llenemos de deseo de socorrer, visitar, ayudar a esas personas, para que en ese juicio final podamos oír del Señor de la misericordia, del Señor de la caridad. Venid benditos de mi Padre, porque estuve en la cárcel y me visitaste. Porque el Señor no nos preguntará sobre nuestras devociones, nuestros cumplimientos religiosos, de normas, sino por lo que hemos vivido de las obras de misericordia. Y hoy, y ante la realidad de socorrer a los cautivos, unos se sentirán llamados a ir físicamente, otros tomarán conciencia, pero todos seguros deseamos vivir nuestra fe como el Padre Dios, siendo misericordiosos como Él, al lado de quien nos necesita. Pues terminamos recordando a María, Madre de Misericordia, para que vuelva sus ojos misericordiosos a todos, para que nos ayude a romper primero nuestras propias cadenas, porque solo podemos liberar si nosotros estamos liberados. Muchas gracias. Casi parece sagrado romper este silencio en el que escuchas qué es lo que Dios nos dice hoy a nosotros, ¿no? Pero pasamos a los siguientes ponentes de esta tarde. Tenemos entre nosotros a don Manuel Jesús Roldán, licenciado en Geografía e Historia, profesor de enseñanza secundaria, ha orientado sus estudios en torno al patrimonio artístico de su ciudad y de su Semana Santa, y ha publicado más de un centenar de artículos en diarios y revistas especializadas. Profesor de Historia del Arte de la Universitas Senioribus CEU, de la Fundación San Pablo Andalucía CEU. Autor del capítulo correspondiente en la Enciclopedia de las Artesanías de la Semana Santa Andaluza, ha sido colaborador en Onda Cero, Canal Sur, Radio, ABC.radio y actualmente en COPE Sevilla. Ha participado en distintos programas locales de televisión, ha sido co-guionista de la serie Sevilla Siglo XX, podríamos continuar, ¿verdad? Y es asesor de fundaciones culturales, ha dirigido distintos cursos como Iglesias de Sevilla, la Sevilla Conventual. Además es autor, entre otros, de los libros Historia de Sevilla, Almanaque de Sevilla, Iglesias de Sevilla, La Semana Santa según ABC, y el libro de relatos, Palabras como labios. También es autor, junto a otros, de los textos de Retrato de una dama o La Sevilla del siglo XX. Y junto a él nos van a hablar también esta tarde don Ricardo Suárez. Los presentamos juntos porque así después hacen una intervención conjunta. Y entonces don Ricardo Suárez es sevillano de nacimiento y por tradición, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en la especialidad de Pintura y Escultura. Por lo tanto, aquí está realmente disfrutando. Es profesor también él de la Universitat Senioribus CEU, de la Fundación San Pablo Andalucía CEU. Es autor del cartel de las fiestas de primavera del 2016 del Ayuntamiento de Sevilla. Además, es un pintor de reconocido prestigio dentro y fuera de nuestra ciudad y ha recibido numerosos premios y distinciones, entre los que destacamos el primer premio del concurso de carteles para anunciar las fiestas de primavera
Semana Santa y Feria del año 2000 en el Ayuntamiento de Sevilla. O bien el primer premio del Certamen Nacional de Pintura Taurina de Osuna en 1998, el cartel del Corpus Christi, etcétera, etcétera, ¿verdad? Quizás a destacar sería su lealtad en la coherencia entre el sentir y el hacer, cuando rechazó públicamente realizar el cartel de Semana Santa de Sevilla para ser consecuente con su idea que ha defendido siempre de que toda obra de un artista debe estar remunerada. Sus exposiciones han traspasado las fronteras hispalenses. Ha expuesto en salas y galerías como la Embajada de España en París o el Ayuntamiento de Viterbo en Italia. También en Sevilla se ha podido disfrutar de sus obras. Sus obras han ampliado el patrimonio de muchas instituciones, como el caso del Museo por la Paz en Bilbao, el Palacio de San Telmo o el Muelle de Nueva York, donde reside su escultura de la diosa romana Diana Cazadora. Entonces, les pasamos la palabra. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuánta belleza hay en las obras de misericordia? Si las analizamos muy lentamente. ¿Cuánta belleza se puede sacar desde el punto de vista plástico de las obras de misericordia? Cuánta belleza hay en el sufrimiento, cuánta belleza hay en el dolor y cuánta belleza hay en la muerte. La muerte, esa muerte que hoy en día nos la quieren prefabricar y vender, incluso apartar. Para situarnos, encontramos, me atrevería a decir, en el edificio, en el lugar más bello que se le ha dedicado al amor. El mensaje de un hombre, Miguel de Mañara y Vicente Lodeleca, y su programa iconográfico para despertar entre sus hermanos ese espíritu por hacer algo hacia los demás. Algo muy grande tuvo que suceder en la ciudad de Sevilla de mediados del siglo XVII para que se tomara conciencia de que había que ayudar a los más necesitados. El mayor templo dedicado al amor que se encuentra en el corazón de los hombres y en la razón se encuentra el gesto de la caridad. Fusionados es el resultado que hoy podemos ver en estas paredes que siguen inalteradas desde hace más de 350 años, a pesar de que ha tenido sus vicisitudes históricas, como por ejemplo la sustracción por parte de las tropas napoleónicas de algunas de las obras que hoy en día han sido repuestas con bastante acierto por las magníficas copias que hay. Yo creo que vamos a hacer un recorrido por ese programa iconográfico que deja escrito Miguel Mañara en su famoso tratado Discurso de la Verdad y, como ya he dicho, agarrándonos a la belleza que pueda haber dentro de las obras de misericordia, incluso dentro de la propia muerte. Y iniciamos el recorrido, si lo tenía bien, pues por el coro, con esos dos cuadros que encontramos delante de las famosas postrimerías de Valdelleal, que nos invitan, una vez que entramos en el templo, a abandonar todos los símbolos de poder que podemos tener o que podemos aspirar para penetrar dentro del templo y empezar a hacer el discurso gráfico que estamos viendo. El abandonarlo todo, absolutamente todo, porque al final se nos va a juzgar por las obras que hagamos en la vida. Teniendo en cuenta que mañana sabía perfectamente a quién le daba el encargo. A una persona, como veremos, históricamente aquí intervienen dos grandes maestros, ¿no?, que es Murillo y Juan de Valdelleal. Pues en ambos cuadros nos pone de manifiesto el sabio pincel de Valdelleal qué es lo que debemos hacer si queremos ayudar a los demás y contribuir al aprendizaje de algo tan sencillo, aparentemente, como es las obras
misericordia y algo tan complejo de llevar a la práctica. Hay que decir que el mensaje que aquí se expone es un mensaje destinado a los hermanos de la hermandad y que hoy en día la institución sigue haciendo exactamente lo mismo desde hace 350 años. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Me van a permitir que primero agradezca las palabras de presentación y segundo que vaya completando algunas de las cosas que nos está contando Ricardo, intentando que hagamos una especie de ejercicio de ambientación en lo que era la Sevilla de mediados del siglo XVII. Hemos tenido una introducción, yo creo que perfecta, porque nos ha situado en el mundo de los presos, probablemente los últimos de la sociedad del siglo XXI. Los últimos de la sociedad del siglo XXI estaban aquí, en este lugar, porque en este lugar confluían dos elementos que eran muy importantes para situar lo que eran los abandonados. Nosotros estamos junto al río, el antiguo y verdadero cauce del río. Junto al río se producían dos muertes que eran las últimas muertes posibles, o las más tristes. Eran aquellos que se ahogaban en el río y que nadie enterraba, o aquellos que eran ajusticiados y cuyo cuerpo se quedaba durante semanas al aire libre con el peligro de descomposición, etcétera, etcétera. Eran los últimos de la sociedad. Y esos últimos de la sociedad estaban acogidos por la ya existente Hermandad de la Caridad, a la cual Miguel mañana le va a dar una vuelta de tuerca. Es un poco esa avanzadilla o ese sentido que debe tener la actuación evangélica. No solamente quedarse en ese entierro al que se movía ahogado en el río, no solamente quedarse en enterrar a aquellos que eran ajusticiados, sino crear una institución que fuera mucho más allá. Que en pleno siglo XVII dijera algo tan cercano como que los pobres son nuestros hermanos. Y que a los pobres no hay que tratarlos desde arriba, sino que hay que tratarlos a su nivel. Y hay que tratarlos, luego Ricardo seguro que nos cuenta algo de eso, olvidándonos de una de los pruritos, una de las vergüenzas que había en el siglo XVII, que era trabajar con las propias manos. Al pobre de los hermanos de la Santa Caridad había que atenderlo con las manos. Y ese es otro de los elementos del discurso que vamos a ir viendo en la Iglesia. Ricardo nos ha propuesto una entrada desde el pórtico. Esto todo tiene un sentido en este lugar, porque la persona que en el siglo XVII entraba en esta iglesia y que se diseña Pedro Sánchez Balconete, junto a las atarasanas, se derriba parte de las atarasanas, el edificio se amplía, una iglesia de un primer barroco muy sencilla en planta, pero muy compleja en la estructura, y se le da un discurso completo. Y ese discurso completo consiste en que nada más entrar, pise la muerte, porque está pisando las tumbas de los hermanos que se habían enterrado. El propio Miguel de Mañara se entierra allí. Y una vez que se pisa la muerte y se entra en un atrio, que es una rareza de la iglesia de este tipo en Sevilla, en ese atrio se hace una primera reflexión, la que nos ha dicho Ricardo: el fin de la gloria del mundo, el momento en el cual en un golpe de vista, initu oculi, es la muerte, la que acaba con la vida. Es un osario, es todo aquello que nosotros anhelamos en la vida: corona, tiara pontificia, estudios, joyas, todo tipo de elementos que pueden ser materiales. Todo eso se descompone y se descompone en el osario del frente, un osario en el cual la gloria del mundo nos iguala a todos. Pero no estamos ante un mensaje negativo, sino que estamos ante un mensaje positivo. Por eso todo esto es tan actual. Venid bendito del Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Todo eso está escrito en letra latina en el atrio de entrada. De forma que tras esa primera lectura, que se le encarga a Valdepegar, ahora nos contará Ricardo Suárez por qué, esa primera lectura no puede ser negativa ni pesimista, sino que se tiene que dar una lectura positiva. Esa lectura positiva hace que el fiel que entraba en la iglesia, una vez que había reflexionado sobre la muerte, reflexionara sobre las obras de misericordia. Y las obras de misericordia se representan a través de pintura, un ciclo completo que se le encarga al Coronel de Murillo, donde se representan 6 obras de caridad en los laterales y una gran obra de caridad que luego comentaremos en el retablo principal. Esa 6 obras de caridad, Ricardo, Murillo, tanto un muro como otro. ¿No lo quieres comentar? Abundando lo que acaba de comentar él sobre la implicación del hermano de la caridad en utilizar sus manos para atender a los más necesitados, hay que tener en cuenta que una de las normas para pertenecer a esta institución que había que proceder de familias nobles,
con limpieza de sangre y sin ningún gesto judaizante o humorístico. Y fijaos bien, nada más que dejamos el coro, lo que nos encontramos. Nos encontramos a San Juan de Dios, ayudado por el ángel, como sostiene a un pobre por la calle. San Juan de Dios fue canonizado en el siglo XVI, prácticamente Murillo pinta ese cuadro cuando fue el canon beato. Y justamente enfrente tenemos a Santa Isabel de Hungría limpiando los muros. Es decir, el mensaje está claro. Desde el noble, consagrado a la vida más austera que pueda haber dentro de un convento o un hospital, hasta una reina, deben implicarse en atender a los más necesitados. Y fijaos que es Murillo el que nos invita con su pincel a empezar a comprender esta realidad, que no nos debe de caer las vergüenzas ni se nos debe de caer los anillos, porque vayamos por las calles y ayudemos de verdad a los más necesitados. Esa es la regla primordial de esta institución, que sigue hoy día vigente. Y yo creo que el espíritu de que esté hoy día vigente es el mejor milagro que pueda haber para que el venerable mañana algún día pueda ser canonizado. Que siga esta institución 350 años haciendo lo mismo, me parece, yo creo, suficiente milagro como para que Roma tome conciencia de que el venerable Miguel Mañara debe ser canonizado. Pero fijaos, ¿por qué no hace Valdés Leal, ejecuta, inicia esas dos primeras obras de misericordia? Pues porque Mañara lo tenía muy claro. Mañana sabía cuáles eran las dos personalidades de artistas que estaban trabajando para la institución y sabía perfectamente las virtudes y las limitaciones de cada uno. Mañana Valdés Leal es mucho más expresivo, más directo, más dibujístico y colorista a la hora de ejecutar su pintura, y sacrifica a la hora de representar un aspecto que a Mañana le gustaba mucho de Murillo y que digamos que va a ser la constante en la obra de Murillo, que es el naturalismo con el acentuado en la captación de los rasgos psicológicos de las personas que retrata. Es un magnífico narrador de escenas, porque ya no solamente representa la crudeza o no crudeza de una escena dura como puede ser lo que hace Valdés Leal, que sí representa la muerte como tal, se mete en una cripta y capta la esencia porque de lo que es una cripta en el siglo XVII, pero Murillo, aún conociendo esa realidad, porque los tres, Mañara, Murillo y Valdés Leal, hacían obras de caridad por la calle, haciendo limosnas de pan, recogiendo a enfermos y cuidándolos, son los primeros ellos que saben, que toman conciencia de que hay que ayudar a los más necesitados en una Sevilla que había padecido una peste que jamás volvió a levantarse socialmente y que había que atender a dos sectores grandes de la sociedad. Por un lado, a los pobres, y por otro lado, a esa sociedad, a los que se denominaban vergonzantes, que era una sociedad de clase burguesa que lo estaba pasando muy mal, pero por no manchar el honor de la familia, intentaban a duras penas sobrevivir. Y esa realidad la sabían ellos y de forma muy discreta atendían esas necesidades. Entonces, en ese discurso, San Juan de Dios, la persona consagrada, desde la parte más baja, digamos, del mundo del clero hasta una reina, debemos tomar toda conciencia y no se nos debe caer la cara de vergüenza por ayudar a los más necesitados. Después arriba, en esos 4 cuadros magníficos que vemos, han dicho 4 copias, no son los originales, desgraciadamente, se encuentran repartidos por distintas pinacotecas europeas, por la National Gallery de Londres, el Museo del Hermitage, etc. Han intentado recuperar esto hasta hace poco, existía otra obra. Bueno, pues fijaos cómo lo que acabamos de decir de Murillo, ¿no? Cómo a la hora de representar, por ejemplo, la escena de la llegada del hijo pródigo, la actitud del padre que lo abraza, la psicología del representado, en este caso del padre, el diálogo que existe entre esas dos figuras de atrás que le traen las ropas, el anillo, en la escena tan anecdótica, muy propio de Murillo, ¿no? Esa escena anecdótica del niño tirando del becerro que va a ser sacrificado en honor al hijo que llega, o cómo
esta que se encuentra aquí es cuando Jesús, la curación del paralítico, es una de las mejores representaciones que tiene de las obras de misericordia. La cara del Señor, la serenidad de la cara del Señor con respecto a los que contemplan la escena de incredulidad y de, digamos, más que de incredulidad, ponen de manifiesto las pasiones y las debilidades propias del ser hombre, de esa incredulidad de que cómo va a ser esa persona capaz de levantar a una persona que lleva intentando recuperarse de su parálisis tantos años. Pues fijaos cómo a cada pintor se le da su tarea y cómo perfectamente queda ejecutada esa tarea, tanto en el sotocoro, las dos pinturas de la postrimería, como en la representación de las obras de misericordia. Si seguimos ese recorrido, hemos visto que está el dar posada al peregrino, está el cuidar a los enfermos, la curación del paralítico, está la redención del cautivo, con la visión de San Pedro y el ángel, está el regreso del hijo pródigo que tenemos ahí enfrente. Pero luego hay dos grandes lienzos que afortunadamente sí son los originales. Si seguimos andando en ese mismo discurso y nos encontramos ya ante la sombra del presbiterio. Son los originales, pues, curiosamente por ser tan grandes. Del año 1810, las tropas francesas invaden Sevilla, Mariscal Soule expolia la ciudad, expolia especialmente los cuadros de Murillo, y bueno, desaparece buena parte del patrimonio sevillano, especialmente el pictórico. El pictórico, afortunadamente, no les gustaba y no estaba cotizado en la época. En esta institución desaparecen los cuadros de Murillo, y ha comentado Ricardo que muchos de ellos además están en distintos museos del mundo porque luego pasan a manos particulares, pero por su tamaño, aunque llegaron a ser descolgados, no se llegaron a sacar del lugar. Los dos grandes lienzos que están frente a mí y a mi espalda. Frente a mí podrán ver que el tema que se representa es Moisés haciendo brotar el agua de la roca. Una evidente composición muy atrevida que lo que nos está narrando es la obra de misericordia de dar de beber al sediento. Composición muy atrevida porque hay que jugar con lecturas de personajes que se centran con la figura de Moisés, evidentemente es el elemento simétrico central del cuadro, y en torno a él hay que colocar una serie de personajes que nos muestran todas las visiones posibles. Desde ese niño que nos mira, que es un recurso realmente muy barroco, que nos está introduciendo a la escena, que está sobre un caballo que nos da la espalda, recurso evidentemente muy barroco, muy propio de la segunda mitad del siglo XVII, y toda una serie de elementos, de rostros, de actitudes, de niños, de personas de la calle que se van entrelazando y van dando lugar a que nos introduzcamos en esa escena donde Moisés hace brotar el agua de la roca. Luego hay un tercio o una mitad, la que quedaría a la derecha, donde la gente se está saciando. Es decir, ahí está el discurso plenamente completo. A mi espalda, no sé si lo verán bien, pero a mi espalda se encuentra el milagro de los panes y los peces. Evidentemente se está haciendo alusión al pasaje evangélico y se está haciendo alusión a esa obra de misericordia que sería dar de comer al hambriento. Es decir, Murillo ha hecho la reflexión perfecta de Pedro Valdelleal sobre las obras de misericordia, pero quedaba una para los hermanos de la caridad, la más importante, para el siglo XVII probablemente una de las más importantes, y que en este caso hoy y mañana sabe a quién le debe encargar. Nosotros hemos hablado de Murillo, hemos hablado de Valdelleal. En el plano escultórico, lo mejor de 1670-75, donde prácticamente hay que situar la mayoría de las obras que estamos aquí viendo, está en el retablo mayor. El retablo mayor es una obra que es probablemente el mejor retablo mayor de la segunda mitad del siglo XVII que se realiza en España. Lo verán siempre en la mayoría de las obras artísticas, en la mayoría de las guías, y es un retablo que viene a ser prácticamente la simbología que quiere transmitir mañana. Fundamentalmente porque ese retablo es una gran mentira. Una gran mentira. Nos está engañando. Nos está creando un espacio que no existe. Nos está haciendo creer, ver una cosa cuando en realidad hay otra. Nos está haciendo creer en un espacio inexistente. Pero nos va a transmitir un mensaje espectacular donde van a estar pues, probablemente los grandes autores escultóricos y pictóricos de la Sevilla del momento. Ahí está Pedro Roldán, ahí está Bernardo Simón de Pineda, ahí está Valdelleal y ahí probablemente también esté Murillo en alguna de las policronías. ¿Por qué es una mentira el retablo? El retablo es una mentira porque hay una gran hornacina central, un gran cuerpo central entre columnas armónicas. Esas columnas armónicas venían de ese templo de Salomón, que es
una tradición que nos quedan algunos restos en el Vaticano y que se copia por Bernini, aunque ya en Sevilla existían esas columnas salomónicas en el tabernáculo de Francisco de Alfaro, en el retablo mayor de la catedral. Bien, esas columnas salomónicas enmarcan un espacio arquitectónico que es la mentira de la Iglesia, porque nos está mostrando una gran cúpula elíptica que no existe, solamente existe el fondo, la parte delantera es falsa, pero se nos está creando un espacio que a nosotros nos sobrecoge todavía más. La gran escena central, evidentemente, es el entierro de Cristo. El entierro de Cristo porque viene a representar la hora de dar entierro, la hora de aquellos muertos que se ahogaban en el río, aquellos muertos que se quedaba su cuerpo al aire después de haber sido bautizado, tenían que recibir cristiana sepultura. Y era una de las funciones primordiales de la caridad. Ahí Pedro Roldán hace probablemente una de sus obras cumbre, porque crea personajes entrelazados siguiendo una tradición que era la del entierro de Cristo, que bueno, en Sevilla tenía tradición prácticamente desde los autores de finales del siglo XV, podemos hacer una lectura del propio Museo de Bellas Artes, en Osuna, en muchos lugares donde se representa esa tradición, por Jerónimo Hernández, por Pedro Millán, por una serie de autores, que poco a poco van conformando una iconografía que aquí alcanza su serie. ¿Por qué alcanza su serie? Porque hay una lectura horizontal muy clara, es Cristo, el que preside. El Dios que se ha hecho hombre está muerto en el retablo mayor de la Iglesia. Un elemento horizontal entre el cual se van entrelazando por dúos o por parejas los diferentes personajes que conforman la escena. La figura de la Virgen central, la figura de San Juan, la figura de José de Arimatea, de Nicodemo y de las tres Marías. La lectura es muy sencilla porque está muy complejamente pensado. Es decir, nosotros hacemos una lectura perfecta porque los personajes se interrelacionan de forma que nosotros los veamos perfectamente. E incluso hay elementos que a nosotros nos sobrecogen, porque Pedro Roldán está mostrando incluso la lápida que va a cubrir el cuerpo de Cristo, que aparece al fondo. Recurso teatral muy barroco de un retablo que no es otra cosa que una escenografía. Escenografía en la cual se nos engaña con la arquitectura y se nos engaña creándonos espacios donde la tierra y el cielo se funden. ¿Y cómo se funden? Pues a través del fondo, que es relieve, pero es pintura, pero el relieve sigue engañándonos. Se nos está aumentando todavía el espacio con los ladrones que siguen crucificados. Y si nos vamos a la zona superior, hay un elemento que hay que relacionar. Luego Ricardo nos contará algo con la pintura del momento. Pintura del momento, cuando se quería relacionar cielo y tierra, el nexo de unión eran los ángeles, y los ángeles traían flores, traían palmas, traían símbolos de martirio, traían la interrelación entre lo que tenía que ser la tierra y lo que tenía que ser el cielo. En este caso son unos ángeles que están jugueteando, arrojando flores sobre la escena. La lectura es muy sencilla. El entierro de Cristo, última gran obra de caridad, porque la caridad preside el retablo. Nos vamos arriba, hay una cartela y nos habla de muerto y sepultado. Y sobre ella el gran fin de la hermandad, la caridad que aparece atendiendo a los niños. La fe a la izquierda, la esperanza a la derecha. La fe es creer en lo que no se ve, en una cruz desnuda, en un cáliz, donde está nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo, y a la derecha, la esperanza anclada. ¿Cuál es la lectura de la Iglesia al fin y al cabo? Nosotros hemos reflexionado sobre la muerte, hemos reflexionado sobre las obras de la caridad, hemos reflexionado sobre el entierro de Cristo, y el mensaje final, nos lo puede contar probablemente Ricardo, no queda solamente ahí, sino que es un mensaje mucho más sencillo de lo que pensamos. Y es que hay que volver de nuevo la vista hacia arriba y ver cómo Valdés Leal pinta el lienzo. El famoso lienzo del emperador Heraclio, dejándose de todas sus vestiduras antes de entrar en Jerusalén y aceptando la cruz tal cual es. El mensaje cuál es, en definitiva. El sacerdote cuando se giraba, en el antiguo rito litúrgico, cuando se giraba y despedía al pueblo, se encontraba, después de haber oficiado delante de este magnífico retablo en la Eucaristía, se encontraba pues que al final es la cruz, que debemos de asumir la cruz de Cristo. Y además una cruz, es curioso, porque es una cruz totalmente, el patíbulo y el stripe totalmente son dos tablas cruzadas. Podría haber utilizado el discurso muy propio de esta casa, que es la cruz arbórea, cruz muy típica en esa segunda mitad del siglo XVII. Pues bien,
la representación que utiliza de la cruz Valdés Leal es la cruz que años anteriores había utilizado, en los primeros 50 años del siglo XVII, había utilizado, por ejemplo, Velázquez en el famoso Cristo que está en el Museo del Prado, que va destinado al convento de San Plácido, o anteriormente su maestro Francisco Pacheco. Podemos ver la exposición que hay en el Museo de Bellas Artes, donde hay varias representaciones de Cristo, no con una cruz arbórea, sino en una cruz totalmente plana, y que viene al uso, pues fue la cruz que se utilizó, una cruz limpia, en la Asamblea del Laicado del año 2007, donde se tomó como referencia esa cruz, la Asunción de la cruz. Por todos, tanto por los cuidadores como por los que van a recibir los cuidados, porque en definitiva, en la Asunción de la cruz y en la redención de la cruz es donde debemos esperar la resurrección, porque el que murió en la cruz murió por nosotros, y gracias a ese martirio en la cruz obtuvimos la resurrección. Pero hay una cosa que hay que decir con respecto al retablo, abundando lo que acaba de comentar Manuel Blanco. Mañara era un enemigo público número uno del teatro como tal, y además así lo deja escrito en numerosos de sus textos. Pues bien, utiliza todo el aparataje del teatro, todo el aparataje toda la tramoya del teatro, de la escenografía del teatro, para representar ese magnífico retablo del entierro de Cristo. Como bien ha dicho, que no es nada más y nada menos que una mentira, que un trampantojo visual, porque solamente tiene ese retablo un solo punto de vista, que es debajo del coro, justamente debajo del arco principal. Y además es curioso porque este retablo va a poner el punto de inflexión en lo que va a venir después, es decir, después de este retablo, todo lo que se va a hacer en Sevilla respecto a la arquitectura en madera ya va a ser, bueno, pues rizar el rizo, y entramos ya en el siglo XVIII pues con autores ya pues como Duque Cornejo, o después mucho más adelante Cayetano da Costa en el retablo del Salvador, donde prácticamente ya es la agonía final del barroco, y como consecuencia pues va a venir después esa irrupción del neoclasicismo que tanto daño hizo, ¿no?, a las teorías del barroco. En definitiva, ¿dónde estamos? Pues en el mayor templo dedicado al amor, que nada más y nada menos es el amor de Cristo, y que nos invita a hacer la caridad, de ejercer la caridad, de aplicarla, de tener la fe, que es la que nos ayuda a hacerla, esas obras de caridad, tener siempre la esperanza en la resurrección, y por supuesto desde la entrada que despreciemos todo lo banal del mundo, que asumamos nuestra cruz y que sigamos el ejemplo de Jesucristo, porque en definitiva nada tiene que ver esto con lo que se nos está vendiendo hoy en día en la sociedad, ¿no?, con esa filantropía hedonista de limpieza de conciencia, de ayudar, bueno, porque está de moda, ¿no?, ayudar al prójimo, dicen ellos al prójimo, ¿no? ¿Qué es el prójimo? Pues el prójimo, como dicen los evangelios, lo más próximo a ti. Permítanme que haga este comentario. Ayudamos a los más necesitados de allí, pero es que en la puerta de al lado de nuestro vecindario hay gente que necesita nuestra ayuda. Y estamos mirando mucho más allá de nuestro vecino, que es el que verdaderamente necesita. Y eso yo creo que es la tarea del cristiano, de tomar conciencia de qué es lo que tiene alrededor, de tomar conciencia de cuál es la realidad en la que vive, igual que en la realidad en la que vivía Mañara, Munillo, Valdés Leal, Simón de Pineda y Pedro Roldán. Asumir esa realidad y ofrecer ya no solo tu servicio hacia los más necesitados, sino en el caso de los artistas, la belleza, en el caso extremo, como estamos contemplando. Me van a permitir que casi termine, ¿no? Casi termine lo que tenemos en debate. Porque hoy tenemos un privilegio especial. Siempre es un privilegio estar aquí,
pero hoy tenemos una imagen que normalmente suele estar en su retablo, que con motivo de Virgen de Dolores pues ahora se pone en la parte central del presbiterio de la iglesia. ¿Por qué es una imagen especial? Bueno, pues porque el Cristo de la Caridad es una iconografía única en Sevilla, no hay una teología como tal, y representa lisa y llanamente esa mentalidad de Miguel Mañara. Tenemos un texto del propio Miguel de Mañara que nos dice: antes de entrar Cristo en la pasión, hizo oración, y así se me vino el pensamiento, que sería la forma en la que estaba. Y así lo mandé a hacer, porque así lo discurre. Es decir, él le encarga directamente a Pedro Roldán la realización de este Cristo. Cristo que es único en Sevilla. Viene a ser un trasunto en que en otras ocasiones se representa de otra manera en Sevilla, era habitual que Cristo antes de ser crucificado parecía sentado, era una tradición medieval que se recogía incluso de las escenas de tipo mistérico que provenían de la Edad Media, alemana y tal, y que llega aquí por los grabados de Alberto Durero, etcétera, etcétera, y que se mantuvo, se repitió hasta que aquí se le da un cambio completamente diferente. Es el más descarnado de los Cristos sevillanos, el más sanguinoliento, el más doliente. No tiene nada que ver con el resto de la producción de Roldán. Es decir, ahí hay el mensaje directo de Miguel de Mañara. Es una obra que realiza Pedro Roldán, donde hay formas incluso de Francisco Antonio Gijón, que luego realizará Cachorro. Es decir, ahí hay una enorme relación entre esos autores de la segunda mitad del siglo XVII. Y yo creo que si hemos hablado tanto de la figura de Mañara, yo creo que casi deberíamos terminar con sus palabras y con ellas pues dar inicio al debate. ¿Qué importa, hermano, que seas grande en el mundo si la muerte te hará ser igual con los pequeños? Llega un osario, hemos reflexionado sobre ello, que está lleno de huesos de difuntos, distingue entre ellos el rico del pobre, el sabio del necio, el chico del grande. Todos son huesos, todos calaveras, todos guardan una igual figura. La señora que ocupaba las telas y brocados en su estrado, cuya cabeza era adornada de diamantes, acompaña las calaveras de los mendigos. Las cabezas que vestían penachos de plumas en las fiestas y cerraban las cortes, acompañan las calaveras que traían capelusas en los campos. ¡Oh, justicia de Dios! ¿Cómo igualas con la muerte a la desigualdad de la vida? ¿Qué cosa y tan horrible como el hombre muerto? Fantasma de ilusión de quien lo conocía, horror a los ojos de quien lo amaba, o instante que muda las cosas, o instante al ser, al no ser, o instante puerta de los siglos, o instante en que todo se acierta o todo se acaba, o instante en que ninguno dirá, yo te pasaré seguro, porque ninguno sabe si es hijo de tu ira o de amor, o instante en que te perdí una vez y no te hallará más, mientras Dios fuere Dios, para siempre, sin término ni fin. Pero el mensaje de optimismo y de creencias en un mundo mejor es aquel: despojarse como recuperador herácleo de todas sus vestimentas para poder entrar en Jerusalén con una cruz de cruz. Ya no nos entenderemos más. Muchísimas gracias. Gracias a los tres ponentes, a ti, Pilar, por habernos encarnado una de las obras de misericordia, y a vosotros dos por habernos hecho ver con una mirada nueva, con nuevos ojos, ¿no?, en este final de abrazarnos a la cruz de Cristo, una cruz que vamos a ver pasearse esta Semana Santa, y yo creo que por las calles de Sevilla nos debemos de acordar de eso que habéis comentado, que detrás de la cruz, detrás de esta situación tan terrible, está la puerta nueva que nos abre a una vida nueva, a la resurrección y a la vida con Dios para siempre. Ahora le toca a Mercedes León moderar un poco el debate, la vamos a ayudar entre todos. Ella es de la renovación carismática, el Espíritu Santo está presente en esta institución de manera plena, y ella va a moderar un poco el debate, no todas las preguntas al mismo tiempo, pero bueno, algunas preguntas. Sí, invito a todo el que vaya a hacer alguna pregunta que se ponga de pie para hacerla, para que todos lo podamos escuchar mejor. Pero no todos a la vez. Pero eso lo saben, no hay necesidad de decir que no todos a la vez. Yo quería, aprovechando la posición de la mesa y para entrar un poco, yo quería contar una cosita. ¿Por qué son estas las obras de misericordia y no otras?
Yo me lo traigo ya sabéis. Entonces, lo voy a decir porque yo creo que es importante. Porque Cristo, cuando habla del juicio final, habla de esto. Porque estuve desnudo ¿Y dónde estuviste para hacerlo contigo? Cuando lo hicierais con alguno de estos, lo habituaréis. En definitiva es amar a Dios sobre todas las cosas. Amando a Dios es dar amor a los demás. Y esa es la clave de la obra de misericordia. Algo tan sencillo, las palabras de Cristo son tan sencillas, se comprenden, no hace falta grandes postulados teológicos para entenderlas, pero son tan difíciles de llevar a la práctica, incluso tan difíciles de representarlas plásticamente, porque la información que te da es mínima. Cómo representar desde un punto de vista escultórico, pictórico, un pasaje evangélico. Hay que reflexionar mucho, hay que tener mucho conocimiento, hay que consultar la fuente y sobre todo, algo fundamental, haber vivido esa realidad, que es lo que le pasó a Valverde y a Murillo, que vivieron esa realidad. Era el día a día de la ciudad de Sevilla, que hoy en día, afortunadamente, no vemos que la gente muere por las calles, pero existen otros lugares del mundo donde la gente muere por las calles. Por ejemplo, en la India, afortunadamente va a ser canonizada la Madre Teresa de Calcuta. Esa realidad tiene que cambiar conciencia, tiene que cambiar realidades, tiene que cambiar planteamientos. Y hay gente que se despoja, como se despojó Miguel Mañara, de todo su halo de noble, que podía haber perfectamente vivido dilapidando su herencia y su hacienda, y se encaminó a cuidar a los más necesitados. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en meternos en esa realidad, y nada más que tenemos que encender el televisor para verlo. Pero lo del televisor es muy frío, queda allí. Por eso yo os invito a... La realidad está en los hospitales ahora mismo, y lo hablo yo por la experiencia que tengo, que hace un año he vivido una cuaresma en un hospital y sé que esa realidad existe, y es diaria y constante, y en el mayor de los casos es alegre y feliz, pero hay otros en los que se convierte en tragedia, y es en la tragedia, y es en el dolor, donde debemos de agarrarnos a la cruz y agarrarnos al Señor, porque en definitiva esa es la fe. Y que la muerte no significa que aquí se acaba todo y que Dios no tiene la culpa de que muramos. Estamos todo el día echándole la culpa a Dios de la muerte. Después están los que hacen esa filantropía hedonista que me gusta llamar, ¿no? Que les da coraje que nosotros seamos como somos. Pues nada más y nada menos que imitar al que llevó la cruz. Yo, antes de pasar la palabra, ¿tú qué decís? Yo quiero lanzar solamente una idea. Cuando Jesús, por aquello del contexto histórico, cuando Jesús lanza, en el contexto histórico de Jesús, ¿cómo se debe atender al prójimo? Lo que está diciendo es radicalmente romper con lo que se hacía hasta ese momento. Porque hasta ese momento lo que se hacía era el reglamento, la ley. El publicano, el fariseo, el escriba, sabía las leyes perfectamente. Decía, hay que hacer esto, tanto, a esto, tanto. Y el mensaje de Jesús es radicalmente sencillo. Atender al peregrino, atender al preso, dar de comer, dar de beber, enterrar. Y se quedan sorprendidos porque, bueno, pues nosotros teníamos una ley y estábamos muy contentos con nuestras leyes. En el siglo XVII, cuando se pinta esto también sorprende. ¿Por qué? Porque que alguien llega y diga, vamos a ver, ustedes tenéis vuestras leyes en este gran teatro barroco que es la Sevilla del XVII, pues ustedes que tenéis una normativa que impide que los nobles trabajen. Fíjense cómo iba a prosperar España si los nobles no podían trabajar. Si los pintores estaban siempre luchando porque ensuciarse las manos era un gesto negativo, manchaba tu honra. Llega alguien y les dice, no, a esos pobres que ustedes veis los tienen que atender con vuestras manos en una sociedad
que radicalmente negaba eso. Ese mensaje hay que llevarlo hoy. El mensaje llevado hoy es romper con el mundo sobre todo de encorsetamiento, de superficialidad, de conformidad y de comodidad que vivimos nosotros. Yo creo que ese sería un poquito el tratado del momento actual. Sí. A ver, yo quería hacer un poco de ruido, ¿vale? Primero, mi agradecimiento a los tres ponentes, porque realmente, sobre todo la última exposición, nos ha hecho una catequesis, que al fin y al cabo este gran teatro no es más que una catequesis, que quizá hemos perdido. Hemos perdido el conocimiento catequético de lo que todo esto significa. Yo creo que a esa catequesis le faltaba lo que viene 2 puertas más allá de esta iglesia, que es la última gran catequesis. Los pobres, los ancianos que hay ahí, la puerta del cielo, como dicen en la puerta, ¿no? Y al respecto de eso, una reflexión. Yo soy sevillano y barroco, como el 90% de los sevillanos. Y he vivido el barroco y he sentido el barroco. Pero mi fe me hace cuestionarme ciertas cosas del barroco sevillano. Una de las cosas que me hace plantearme dudas es si no hemos hecho demasiado bella la muerte, si hemos perdido el sentido del escándalo de la muerte, porque era un torturado, porque esa imagen debía de ser horrible, esa imagen debía no de causarnos admiración, debería de causarnos rechazo. Posiblemente a gente que no tiene nuestra cultura, cuando vea esta imagen, le producirá eso, producirá rechazo, esa herida, esa sangre. A nosotros, a mí, no me produce rechazo, me produce un sentimiento de emoción estética. Y me da la sensación de que en Sevilla se ha perdido el sentido del escándalo de la muerte, de la fealdad de la muerte, porque si no hay escándalo, no necesitamos la resurrección y nos quedamos en la buena muerte. Y yo creo que la muerte, tenemos que recuperar que la muerte es un gran escándalo y que es un gran torturado y que es una gran injusticia y que nos debe de repeler la visión de Cristo muerto. Una reflexión que me hago como sevillano barroco. Voy a intentar abundar, no contestar, sino abundar. En el siglo XVII, cuando se ejecuta, por ejemplo, Juan de Mesa ejecuta al Cristo de la Buena Muerte, lo ejecuta teniendo en cuenta la realidad de esa muerte cruel que está viendo por las calles de Sevilla. Era la muerte tan a diario que era necesario representar que el Hijo de Dios muere en la cruz dulcemente. Hoy en día el discurso cambia y debe cambiar y está cambiando, y hablo desde el punto de vista artístico catequético. Voy a tomar como referencia 2 obras maestras, una del cine y la otra de la imaginería contemporánea. La película de Mel Gibson, La Pasión, esa es la mejor lección catequética en cine que hay sobre la pasión, muerte y resurrección, que muchas madres quitan de su casa para que sus hijos no la vean. Si Cristo molesta así de chiquitito en un aula colgada en el colegio, imaginaros cuando ven cómo Cristo es desgarrado por un flagón romano auténtico
en la película de la Pasión. Pues al hilo de esto, el escultor e imaginero Juan Manuel Miñano ejecuta, basado en la síndrome de Turín, un Cristo para Córdoba, la Hermandad de los Estudiantes de Córdoba, siguiendo todos los signos tanatológicos del padecimiento y de la muerte de Cristo. Y lo hace de forma que intenta acercarse a la realidad máxima, con ese verdadero demostración del padecimiento que verdaderamente sufrió esa persona en la cruz. Yo tuve la suerte con él en el Instituto Anatómico Forense de colgar a un cadáver para ver cómo quedaba un cadáver crucificado. Y yo puedo asegurar que un cadáver crucificado es lo más feo que puede existir. Feísimo. Hoy en día, si hiciésemos un crucificado, como verdaderamente quedaría un crucificado, una persona crucificada, sería duro. Pero es que lo estamos viendo en la tele cuando crucifican a los cristianos en Siria y en Irán. Solamente hay que meterse en las redes para verlo. El que tenga, como se suele decir, estómago para verlo, que lo vea. Yo lo veo. Es que es necesario verlo. Porque todos esos son mártires. Mártires del siglo XX. Y como tú bien dices, como usted bien dice, la muerte hoy en día se nos quita del medio. No queremos saber nada de la muerte. Tenemos esos magníficos tanatorios donde la muerte es puramente una muerte de supermercado, etiquetada, empaquetada. Y entonces cuando te encuentras, por ejemplo, que hace poco fui al entierro de un amigo, cuando se le da, vas a su casa y lo ves allí de cuerpo presente, y la familia comprende, porque la familia está educada en la muerte, y está educada en la muerte, en la fe y en la resurrección. La muerte es algo que tiene que ser muy de diario, porque tenemos que asumir, si verdaderamente creemos en la resurrección, tenemos que asumir la muerte desde que nacemos. Y yo lo veo por padres con hijos en edad de formación que intentan evitarle a toda costa ese padecimiento, ese sufrimiento de esa persona que fue crucificada para redimir nuestros pecados. Entonces, en el siglo XVII era tan presente la muerte que el espectador necesitaba de algo más dulce para acercarse a Dios. Hoy en día la muerte prácticamente no existe. Existe, pero es algo que está ahí. Y quizás necesitemos una imagen, quizás necesitemos a artistas como Miñano, artistas como Gibson, de que nos muestren cuál fue verdaderamente el padecimiento del Señor. Porque al final, el que no cree en nada y el que solamente viene a ver una representación cultural en la calle y encima ataca cuando le llega el momento en cualquier foro, pues simplemente se agarrará en que este hombre es bellísimo lo que estamos viendo, pero el trasfondo de esto no lo está viendo precisamente en nuestra imaginería sevillana. En Granada sí tenemos muestras de ese pazos y de ese sufrimiento, y si nos vamos a Castilla, pues en Castilla sí encontramos esa realidad. Y ya si nos vamos a Alemania, a Matías Grunewald y a toda esta gente que desarrolla, pues sí, ahí sí vemos verdaderamente a Cristo sufrir y a Cristo padecer. El mismo Alberto Durero en La Gran Pasión y La Mera Pasión. Pero todo acaba que los artistas tenemos el compromiso de actualizar el discurso. Yo me he atrevido en el cartel de la fiesta de primavera de este año, que ha sido un cartel muy conceptual, a meter una calavera y una bombilla apagada. La tenemos ahí detrás. Yo hoy en Valdelia no tenía una bombilla, tenía un cirio. Y la calavera apaga el cirio, que se acaba la vida en un abrir y cerrar de ojos. Ese discurso lo he metido yo dentro del cartel, actualizando el discurso. ¿Qué hace una calavera dentro del cartel de las fiestas de primavera? Pues sí, porque las fiestas de primavera es la brevedad de la vida. La vida, lo decía el poeta, la Semana Santa de Sevilla, la vida es una semana. Y en definitiva, pasamos muy rápidamente. Y las fiestas de primavera, que es el círculo de esta ciudad, ¿qué nos están diciendo? Pues que en un abrir y cerrar de ojos, hoy estamos, y quién sabe si para la próxima primavera volveremos a estar. Pues me he atrevido a hacerlo, de una forma muy esquemática, de una forma muy de concepto. Y bueno, y yo creo que esta ciudad lo intentará asimilar, todavía es temprano, pero lo intentará asimilar. Una
un apunte solamente desde el punto de vista histórico. ¿Por qué se hace? Ha dicho usted que Sevilla es barroca, que se sigue manteniendo lo barroco, que tiene un gran pasado barroco. Yo creo que ahora no es barroca, y voy a dar mi teoría. La Sevilla de comienzo del siglo XVII es barroca y su imaginería de ese tipo, porque se orienta de esa forma. Voy a poner un ejemplo. Cuando se encarga el crucificado de la Clemencia Martínez Montañés, se le estipula en el contrato que debe parecer como si hablara con la persona que está a los pies, como si se dijera a ella. Es decir, es Dios el que se está dirigiendo a la persona que está debajo. Por encima de conmover, por encima de mostrar el realismo, por encima de mostrar la muerte, por encima de mostrar la sangre. Eso no importa. Lo que hay que mostrar es un Dios cercano. Y un Dios cercano es el que habla contigo de tú a tú. Esa era la idea en aquel momento. Eso que puede parecer un concepto superficial es profundísimo, profundísimo. Y se llega a él a través de una serie de circunstancias que hoy no se dan. ¿Por qué? Porque hoy ese barroco tan complejo del siglo XVII, el que tenemos aquí, el sevillano actual no entiende esto. Porque el sevillano actual no es barroco, es neobarroco. Todo aquel que sepa mínimamente algo de Semana Santa sabe a qué me refiero. El neobarroco es el que se queda en la carcasita de fuera, es decir, en la baraca, la voluta, en el paso de tonado o el paso de madera, en la columna salomónica. Pero es que el barroco era mucho más profundo y nosotros ahora no tenemos esa profundidad. Por eso nos hemos quedado en el neobarroco. Por eso se hacen canastillas neobarrocas. Estamos recargadas, pero no sabemos qué significa. Barroco es esto, donde todo es un jeroglífico, que hay que saber entenderlo, todo un sudoku, que hay que saber entenderlo. Y la sociedad actual no es compleja como la barroca, sino que es superficial. La sociedad actual es la sociedad de la apariencia. Es la sociedad del selfie, de la foto, del postureo, de la red social. Pero siempre queriendo dar una imagen que es la que no se tiene, idílica. Voy a poner un último ejemplo. En el siglo XIX se hacían fotografías, se hacían selfies con los muertos, con los fallecidos. Eso hoy sería impensable. Sacar a alguien de la caja o al de meterlo en el ataúd y se hacían una foto con él. ¿Por qué hoy es impensable? Porque no lo soportamos. Queremos hacer una foto con el más maravilloso paisaje que podamos tener detrás. Retocamos nuestro aspecto, pero la muerte no la tenemos que ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que Sevilla no es barroca. Sevilla yo creo que es minimalista, ahora se queda con los ositos, fundamentalmente superficial. Y si es algo de barroca, se ha quedado por la carcasa, pero la complejidad barroca no la tiene muchísimo. Varios autores. Yo puedo dar el nombre de don Fernando García, que es profesor ahora mismo de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, fue compañero mío cuando estudiamos la carrera, y vamos, que chaval joven, y puedo decir que he visto muchísimas copias a lo largo de y puedo decir que son copias perfectas, están muy bien ejecutadas. Además, ya no son, que dan el efecto, porque trabajar una obra cercana para después colocarla a 10 metros de altura y que funcione como funcionaba, eso Murillo lo tenía muy claro, porque tenía se trabajaba con ese concepto, trabajando en el suelo para después trabajar para verla, y está muy bien conseguido. No son pinturas que se pierden en el espacio, totalmente están modeladas pictóricamente con una maestría. Además se han utilizado materiales de primera calidad, el pino belga, el pino de Flandes sin nudo, es decir, se ha intentado que tenga, si no se toca, no viene otro francés a llevarse nada, pues pueden estar aquí otros 350 años sin ningún tipo de problema. Una pequeña curiosidad, nada más, me ha parecido perfecta la explicación, pero en aquella Sevilla que en teoría también era tan mariana, ¿por qué existe aquí tan escasa o casi nula representación, digamos, de la Navidad de la Virgen María o algo de eso?
No sé si tiene alguna explicación. Bueno, Curiosidad. existe una imagen anterior, que de hecho es anterior a todo el programa iconográfico, que es la Virgen de la Caridad. Es una imagen mucho anterior. En esta imagen, pues de un siglo y pico anterior, es decir, un concepto anterior, pero que casi con toda seguridad presidiría originalmente el sitio. También hay que tener en cuenta otra cosa. Esta era una capilla que originalmente estaba dedicada a San Jorge. A San Jorge, por eso aparece en el retablo principal. Un concepto complejo, hay que colocarlo en un lateral. La Virgen aparece dentro del entierro de Cristo. Si existiera la Virgen de la Caridad, probablemente tendría un lugar importantísimo. En la iglesia anterior yo he hablado un poco del desarrollo de la iglesia la sede de Sánchez Falcones a partir de 1645-50, pero realmente el programa iconográfico es 1670. Claro, como la idea básica es la idea de la que transmite Mañara, de representar las obras de caridad, obviamente la Virgen no aparece en el plano principal, pero sí aparece dentro del entierro, sí aparece en la imagen precedente. Además, quizás estamos en una etapa dentro de lo que es el siglo XVII sevillano compleja. Se había vivido en Sevilla la epidemia de peste en 1649. Si las dos primeras décadas son marianas por excelencia, en el sentido de que todo era la Inmaculada, absolutamente todo, la hermandad del silencio, la hermandad de todo lo que se volcaba en torno a la figura es la figura de la Virgen. Pacheco, Velázquez, Murillo posteriormente, Roeta, todos los autores, Montañés, todos representan a María Inmaculada. Debe haber sociológicamente en el siglo XVII sevillano un clac, y ese clac en 1649. Una ciudad que tenía 120, 140.000 habitantes pierde a la mitad de sus habitantes, 60.000. Imagínense que hoy mueren en 3 meses, o 2 meses y pico, 350.000 personas en Sevilla capital. Que de todos los que estamos aquí nos morimos la mitad. Eso debió ser un cambio mental en la ciudad que debió hundir en un cierto pesimismo. Probablemente el tema de enterrar los muertos, casi con toda seguridad, aparte de todo el concepto de la caridad y de la función de los hermanos, va un poco relacionado con eso. De hecho, la representación de la Virgen en la segunda mitad del siglo XVII es fundamentalmente dolorosa. Sería también un concepto a tener bastante. No sé si hay más preguntas, también nos estamos quedando ya fuera de tiempo. Yo sí quería retomar un poco lo que hemos empezado, que era con Pilar Cabete, y ese precioso amor como base de la verdadera justicia, que es lo que no debemos perder de vista, nunca, que el amor está en la base de toda obra de misericordia, por lo que estamos aquí. Y le paso la palabra. Yo quería solo decir 2 cosas. La primera, que yo no sé si esta expresión del Papa recoge lo que los cuadros de Battlefield quiere decir, ¿no? Pero seguramente lo habrán escuchado ustedes, ¿no? Lo que su abuela le dijo un día en relación a la muerte, que los sudarios no tienen bolsillo. Es todo un tratado de teología, eso. Y luego me gustaría, antes de acabar, porque lo he comentado una vez con algunos de vosotros, y para irnos con un mensaje de esperanza a la que viene la Semana Santa y que nos vamos a preparar con fuerza para vivir la muerte y la resurrección del Señor, pues que una iconografía que a lo mejor es poco conocida y que a lo mejor se malinterpreta, ¿no? Muchas veces debajo de la cruz vemos una calavera. Me gustaría que contara por terminar. ¿Vale? Sí, es curioso cuando muchas veces vemos la representación de un calvario, vemos un monte, hablo de tallas de pequeño formato que se colocan, y vemos el monte y vemos una calavera con 2 cruces. La gente se cree que aquello es la muerte, nada más lejos. Son el símbolo que, para que veáis que todo tiene una lectura, lo que ha dicho Manuel Jesús Mortal, es que eso lo desconoce la ciudad de Sevilla. Y es triste, hay que decirlo, lo desconoce la ciudad de Sevilla, lo hace el común de los mortales. Nada más y nada menos que los restos de Adán. Y de la pudredumbre y de los restos de Adán, del pecado, nace el árbol sacrosanto de la vida. Y en el árbol sacrosanto de la vida es donde se va a redimir el Redentor. Entonces, fijaos
está dando. Cómo de su sustrato, de sus gusanos, de su pecado, se nutre el árbol de la redención, donde va a ser. Por eso se representa la cruz, como la cruz limpia, esa cruz magnífica que pinta, esa cruz arbórea, como si fuese un árbol, ¿no? Porque, en definitiva, del pecado surge la vida, surge la redención a través de eso. O sea que cuando veáis a una representación de un calvario con la calavera, nunca veáis la muerte, jamás veáis la muerte, ver la resurrección, la redención. Mucho más sencillo y más casi en relación con nuestra actualidad. La calavera es Adán, como ha dicho Ricardo, es el mal, el pecado, y es el bien el que triunfa sobre el mal. Qué curioso que es un símbolo que ha desaparecido, por ejemplo, de la Semana Santa. Ningún crucificado lleva una calavera en los pies, y antes de lo llevaron. ¿Por qué? Porque seguimos en ese neobarroco que rechaza lo profundo, que se queda en la carcasa, y que cuando se coloca la calavera se dice, ya está jugando a recuperar tiempo pasado, están con las estéticas. No, las estéticas es que en siglos pasados, en la escuela de Cristo, se ponía una calavera encima de la mesa y presidía el acto. Y cuando acababa el acto se besaba la calavera. Eso mismo lo veíamos. Vemos Sálvame por la tarde, que es mucho menos edificante, pero eso no se hace. Esa es la diferencia entre un mundo y otro. Yo puedo contar un secreto, voces. Los hermanos de silencio tenemos la suerte de, cuando llegamos en la madrugada del Viernes Santo a mostrarnos delante de los titulares, de tener allí una mesa se llama la mesa de disciplina, aparece el crucifijo de marfil y una calavera de verdad. Y eso viene desde tiempo inmemorial. Y es curioso, Sevilla niega la muerte, no quiere saber nada del pecado, pero sí hay otra iconografía que se sigue utilizando, que también es muy antigua, y que sí sabe los pasos, que es la del pelícano, que es el amor. Y entonces andamos en esa... ¿Qué somos? ¿Qué queremos? En definitiva, bueno, aparece el pelícano, que es el amor que nos dio Dios a todos. Y por eso Dios se sacrifica. Muy bien, pues muchas gracias a los que han acompañado en la mesa, a la hermana Pilar, a Ricardo, a Jesús, quien nos ha presentado, Monse, Capella, a mi amiga Mercedes León, la renovación carismática de los movimientos focolares con la oración. Seguimos adelante en este seminario de estudios laicales. La próxima sesión será ya en su lugar de origen, en el Centro de Estudios Teológicos, el próximo 7 de abril, para en el tiempo de Pascua hablar o reflexionar sobre el destino trascendente del ser humano entre la indiferencia y el olvido. Antes de terminar, lo he comentado ya antes, ¿no? Estamos a las puertas de la carta pastoral del señor arzobispo para este fin de semana, Domingo de Ramos, pórtico de la Semana Santa. Bueno, que yo creo que este rato también lo hemos aprovechado para prepararnos de cara a esa Semana Santa para vivir la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Recordarles que el próximo martes santo, a las 12 de la mañana, se celebra la misa crismal, la catedral, y que es la misa donde acuden todos los sacerdotes de la diócesis a renovar sus promesas sacerdotales, y estamos invitados todos nosotros a participar conjuntamente con ellos y con el señor arzobispo. Y luego, oiga decirlo, ¿no? Pero el jueves, el viernes y el sábado santo, que todos aprovechemos bien este triduo sacro para que seamos capaces de resucitar con Cristo a una vida nueva. Y ya para terminar, agradeciendo a la Santa Caridad y a todos ustedes su presencia, pues antes de terminar vamos a recitar la oración, si les parece, de Miguel de Mañara. Creo que está abierta la sepultura para el que quiera bajar a rezar, para el que no la conozca, para el que la conozca, y también el que lo desee puede también pasar a desapiés del Santísimo Cristo de la Caridad, que estará hasta mañana, creo, viernes de gloria. Pues si les parece, nos ponemos en pie y recitamos la oración.
mío, por aquella caridad católica que infundiste en el corazón del venerable Miguel Mañara, te suplico que me concedas la gracia que renazca entre los católicos el mismo espíritu de fe, de humildad y amor que animó a tus 7 seres, para que así como Él se santificó en el ejercicio de estas virtudes, así nos santifiquemos todos y cuyo favor